La primavera es una de las obras más conocidas del pintor renacentista Sandro Botticelli. Fue creada alrededor de 1482 y actualmente se encuentra en la Galería de los Uffizi, en Florencia. Es una alegoría de la llegada de la primavera, una celebración de la naturaleza y la fertilidad. La obra está llena de simbolismo mitológico y representa una escena con figuras de la antigua Grecia y Roma. La composición incluye 9 figuras principales. En el centro de la escena, la diosa del amor y la belleza, Venus, se encuentra en un claro rodeada por la vegetación. Encima de ella, un pequeño Cupido apunta su flecha. A la izquierda de Venus se encuentran las 3 gracias, que representan el encanto, la belleza y la creatividad. Mercurio, a la izquierda de las gracias, levanta su caduceo hacia las nubes. Flora, a la derecha de Venus, es vista esparciendo flores. Céfiro, a la extrema derecha, persigue a Cloris, quien se transforma en Flora en la mitología romana. Llena de detalles simbólicos, la primavera representa la transformación de Cloris en Flora, simbolizando la llegada de la primavera, el amor y la fertilidad. Las flores, las plantas y las figuras femeninas aluden a la fertilidad y el renacimiento de la naturaleza. El enfoque en la mitología clásica refleja los intereses humanistas del Renacimiento. Botticelli utiliza líneas elegantes y figuras gráciles para crear una escena etérea y llena de movimiento. El fondo de árboles de naranja y la vegetación detallada muestran su habilidad en la representación de la naturaleza. Se cree que la primavera fue encargada por la familia Medici, una de las más influyentes de Florencia, como decoración para una villa de bodas, lo que sugiere un significado relacionado con el amor y el matrimonio. Es una representación de las virtudes neoplatónicas y una celebración del amor cortés. La primavera es una obra maestra que combina la belleza visual con una rica capa de simbolismo y significado, capturando el espíritu del Renacimiento y la fascinación por la mitología clásica. La composición de esta pintura es rica en simbolismo y detallada en su ejecución. Aquí te comento algunas características clave. Primero, la disposición de las figuras es central. La obra presenta a varios personajes mitológicos dispuestos en una línea horizontal, creando una narrativa continua de derecha a izquierda. Venus está en el centro, ligeramente adelantada, lo que la convierte en el foco de la composición. La simetría es importante. Aunque las figuras no están perfectamente equilibradas en términos de número a cada lado de Venus, la composición logra un equilibrio visual a través de la postura y la interacción de los personajes. Tercero, el uso del espacio y la profundidad es interesante. Botticelli no emplea una perspectiva lineal estricta, como Leonardo o Rafael. En su lugar, las figuras parecen estar en un espacio plano y poco profundo, lo que da una sensación de irrealidad y fantasía. Cuarto, la naturaleza y el entorno juegan un papel crucial. El fondo está lleno de árboles, flores y plantas detalladamente pintadas, lo que no solo enmarca la escena, sino que también refuerza el tema de la primavera y el renacimiento de la naturaleza. Cada figura y elemento tiene un significado mitológico o alegórico. Por ejemplo, a la derecha, Céfiro persigue a Cloris, quien se transforma en Flora, la diosa de las flores. A la izquierda, las 3 gracias bailan y Mercurio con su caduceo aleja las nubes. La primavera es una obra compleja y hermosa, que combina la elegancia de la composición con un profundo simbolismo, reflejando los ideales del Renacimiento. Te podrías sentir envuelto en la naturaleza, creando el amor y en una atmósfera aérea con la naturaleza. La Escuela de Atenas, por Rafael Sanzio, fue creada entre 1509 y 1511. Este fresco se encuentra en una de las estancias de Rafael en el Palacio Apostólico del Vaticano en Roma. Muestra a los grandes filósofos y científicos de la antigüedad, reunidos en un ambiente arquitectónico que recuerda una basílica romana, discutiendo y compartiendo ideas. La obra celebra la búsqueda del conocimiento y la importancia de la razón y la lógica. Personajes principales.
En el centro de la pintura se destacan Platón, señalando hacia el cielo y sosteniendo su libro Timeo, simbolizando su filosofía de las ideas y lo trascendental. Aristóteles, con la palma hacia abajo, sostiene su ética, representando su enfoque en lo terrenal y lo empírico. Otros filósofos y sabios presentes incluyen a Sócrates, Pitágoras, Euclides, Ptolomeo y Zoroastro. Rafael se incluyó a sí mismo en la obra, apareciendo como un observador en la esquina derecha. Además, muchos de los filósofos están retratados con los rostros de contemporáneos de Rafael. Platón tiene el rostro de Leonardo da Vinci y Euclides se parece a Bramante, el arquitecto del Vaticano. Perspectiva y composición. La obra es un ejemplo magistral del uso de la perspectiva. Rafael utiliza la perspectiva lineal para crear profundidad y dirigir la mirada hacia el punto focal, que es la pareja central de Platón y Aristóteles. La composición también es equilibrada, con una asimetría que refuerza la armonía y el orden ideales del Renacimiento. Simbolismo y alegoría. Además de celebrar la filosofía, la Escuela de Atenas puede ser vista como una alegoría del Renacimiento en sí mismo, un periodo que valoraba el redescubrimiento de la cultura clásica y la integración del conocimiento antiguo con el nuevo. Su magnífica combinación de técnica, composición y profundidad intelectual es estudiada por su excelencia en el uso de la perspectiva y la representación de la figura humana. Las expresiones de los personajes muestran la habilidad de Rafael para captar la individualidad y la humanidad de cada figura. ¿Cómo estarías tú en ese cuadro? ¿Como pensador, matemático, científico, etcétera? ¿Cuál es tu habilidad predominante? El punto de fuga está justo en la línea del horizonte, detrás de ellos, creando una profundidad impresionante. La disposición de las figuras es armoniosa y equilibrada. Los filósofos y pensadores están agrupados en diferentes áreas del fresco, interactuando entre sí en diversas posturas y actividades, lo que da un sentido de movimiento y vida a la escena. La simetría es destacada. La composición está dividida en dos mitades equilibradas, con una arquitectura grandiosa que enmarca la escena y refuerza la sensación de orden e irracionalidad. La expresividad y variedad de los personajes es notable. Por último, la integración de la arquitectura con las figuras humanas es magistral. Los arcos, columnas y escaleras no solo crean un espacio grandioso y ordenado, sino que también refuerzan la importancia del conocimiento y la filosofía en la cultura renacentista. La Última Cena de Leonardo da Vinci, pintada entre 1495 y 1498. Esta obra maestra se encuentra en el refectorio del convento de Santa María de las Gracias, en Milán. La escena representa el momento en que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. La composición y el uso de la perspectiva son innovadores, creando una sensación de profundidad que dirige la atención hacia Jesús en el centro. Cada apóstol muestra una reacción diferente, capturando una gama de emociones humanas. Esta obra es notable no solo por su técnica, sino también por la manera en que captura un momento dramático y esencial en la narrativa cristiana. Primero, el uso de la perspectiva es impresionante. Leonardo emplea la perspectiva lineal, donde todas las líneas convergen en un punto de fuga ubicado justo detrás de la cabeza de Jesús, centrando la atención en él. Segundo, la disposición de los apóstoles en grupos de 3 alrededor de Jesús crea un equilibrio dinámico en la escena. Cada grupo interactúa de manera diferente, mostrando una variedad de emociones y reacciones. Tercero, la simetría es otra característica importante. Jesús está en el centro, creando un eje vertical que divide la composición en dos mitades iguales. Esta centralidad refuerza su importancia en la escena. Cuarto, el uso de la luz y la sombra, claroscuro, da volumen y realismo a las figuras, haciendo que parezcan tridimensionales. Por último, la expresividad de los personajes es clave. Leonardo captura una amplia gama de emociones humanas, desde la sorpresa y la incredulidad hasta la tristeza y la traición, dándole vida y dinamismo a la escena.
Las bodas de Caná, Paolo Veronese. Esta obra fue completada en 1563 y es una de las más grandes del Renacimiento, con dimensiones impresionantes de más de 9 metros de ancho y casi 7 metros de alto. La pintura se encuentra actualmente en el Museo del Louvre en París. La obra representa la escena bíblica del primer milagro de Jesús, cuando convirtió el agua en vino durante una boda en Caná de Galilea. Veronese coloca la escena en un contexto contemporáneo a su época, con personajes vestidos con ropas del siglo XVI y rodeados de una arquitectura renacentista. En cuanto a la composición, Veronese utiliza una técnica compleja y detallada. La pintura está llena de personajes, más de 130, y cada uno parece estar inmerso en su propia actividad, lo que crea una atmósfera viva y dinámica. La mesa de la boda se extiende horizontalmente a través del centro de la pintura, dividiendo la composición en dos partes. En el centro, en la parte superior, se encuentra Jesús, rodeado por su madre María y sus discípulos. La disposición de los personajes y los elementos arquitectónicos guía la vista hacia el centro, donde se encuentra la figura de Cristo, destacando su importancia en la escena. El significado de esta obra va más allá de la narración bíblica. Veronese utiliza el evento de las bodas de Caná para mostrar la magnificencia y la riqueza de la sociedad veneciana de su tiempo. Además, la pintura refleja la opulencia y el esplendor del Renacimiento, con detalles minuciosos en los trajes, las joyas y la arquitectura. La perspectiva aérea, también conocida como perspectiva atmosférica, es una técnica que los artistas utilizan para crear la ilusión de profundidad en una pintura, al cambiar el color y la claridad de los objetos a medida que se alejan en la distancia. Paolo Veronese emplea esta técnica de manera magistral en Las bodas de Caná para dar un sentido de profundidad y realismo a la obra. Veronese usa la perspectiva aérea al difuminar los detalles y suavizar los colores de los elementos arquitectónicos y paisajes en el fondo. Los colores se vuelven más tenues y menos contrastados, y las líneas menos definidas a medida que se alejan del primer plano. Esto crea un contraste con los personajes y objetos en el primer plano, que están pintados con gran detalle y colores vivos, haciendo que parezcan más cercanos al espectador. Además, la arquitectura renacentista que rodea la escena principal, con sus arcos y columnas, contribuye a esta sensación de profundidad. Veronese también utiliza una disposición escalonada de los personajes y elementos, lo que ayuda a guiar la mirada del espectador a través de la pintura, desde el primer plano hasta el fondo, realzando el efecto de la perspectiva aérea. Este uso de la perspectiva aérea no solo agrega profundidad a la pintura, sino que también crea una atmósfera más envolvente, haciendo que el espectador se sienta parte de la escena. ¿Cómo es tu perspectiva de la vida? ¿Eres lineal o más bien atmosférico?